Yo diría que soy una persona que busco el bien de la colectividad y políticamente podría decir que soy de centro. A veces es complicado darse una categorización uno mismo, sobre todo en esta época, cuando se habló de que las ideologías habían muerto, cuando hay una reestructuración del mundo entero, ¿no? Porque hay una reestructuración, indudablemente pasamos de un sistema bipolar con dos claras potencias a cuando cayó el muro de Berlín y cuando se produjo Glasnost en la Unión y prácticamente se desmembró la Unión Soviética, se habló de la vigencia de un mundo unipolar y luego pues ahora vemos a todos los países emergentes y muchas veces yo digo lo que tiene que primar es el bien común. Ahora, ¿cómo calificarme? Yo diría una persona de centro que quiere ese bien común y que ha luchado por ello. Ya, sin embargo, cuando usted ha sido candidata o ministra, ha estado en el socialcristianismo primero, luego fundó su partido Mira y luego el CFP. ¿Qué motivaciones tuvo? ¿Cómo pensaba para No, estar ahí? CFP no he estado, ni tampoco he sido miembro del partido de Abdalá Bucaram. Yo creé un movimiento político. Sí, yo estuve en el Partido Social Cristiano, luego estuve en el PUR con Sixto Durán Ballén. Yo diría que a mí, yo estaba en esa época, en los años estudiantiles, me gustó la figura calmada de Sixto Durán Ballén y también sus propuestas de carácter social. Es decir, yo me inscribo dentro de las propuestas de carácter social. Y luego, cuando me toca a mí emprender un camino político, yo fundo el movimiento independiente por una república auténtica, que es el movimiento Mira, y hacemos una alianza política con Bucaram. Hacemos una alianza política, pero yo no me adscribí nunca ni fui afiliada al Partido Roldosista Ecuatoriano. Siempre estuve y de esa época, pues cuando uno ve los listados de ideales, en fin, porque no llegamos a ser un partido ni a tener una estructura de partido político, evidentemente hay una calificación de centro. Yo he sido siempre una persona inquieta por la política social, tal vez el hecho de haber sido maestra desde los 17 años me da una gran motivación. Yo vengo de una familia, diríamos, de clase media, un profesional, como es el caso de mi papá, médico, mi madre ama de casa, luchando desde siempre por salir adelante, por sacar adelante su familia. Entonces, yo diría que hay una conciencia social muy importante que yo trato de irla reflejando a lo largo de mi actuación política. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la historia política de nuestro país? Complicada. Alguna gente cree que no hemos estado maduros en la época de la independencia. Inclusive justo estaba leyendo una novela histórica, pero que está basada en la historia, aquello de Ahí le dejo la gloria, ¿no? El encuentro famoso entre Bolívar y San Martín. Y un poco se notaba la duda entre los propios libertadores de hacia dónde encaminar, si iba a hablarse democracia. El propio San Martín hablaba de traer un emperador, de traer un rey desde fuera, ¿no? A Bolívar se le ofrecía la corona muchas veces por parte de los que habían sido recién liberados. Entonces, yo diría que es una historia interesante. Cuando hablamos de la historia de límites, yo siempre digo que es una especie de historia de lágrimas, porque hemos perdido, nos hemos ido encogiendo como territorio, ¿no? Porque todos nuestros vecinos de alguna forma se beneficiaron de territorios que pertenecían a esa entelequia en ese momento, que era el Estado ecuatoriano, que estaba formándose, porque asistimos a la formación de los estados, pero inclusive después, ya después de la independencia, recordemos que hay un tratado Tobar-Río Branco, es decir, eso claramente demuestra que teníamos límites con el Brasil, sino cómo iba a haber un tratado Tobar-Río Branco. Luego, en la presencia misma ya de personajes de la historia, pues indudablemente hay personajes descollantes como Eloy Alfaro, el propio García Moreno, a quien uno puede cuestionarle muchas cosas, pero es uno de los personajes descollantes de la historia ecuatoriana. Antes de él, el propio Rocafuerte, ¿no? Que se dice, bueno, es el primer presidente ecuatoriano, nacido en el Ecuador, pero después vendrían presidentes importantes como Ayora, que trae una misión que le da la estructura a la parte económica del Ecuador, con la famosa misión Kenmerer y otras. Entonces, el Ecuador, como todos los países de América Latina, estaba sujeto a muchos avatares de carácter económico, de carácter social. Yo diría que todavía tenemos que madurar la democracia. Yo no me siento satisfecha todavía con la democracia que tenemos, hay que madurarla y tal vez eso hay que irlo inscribiendo desde las aulas escolares, pensando en cómo
formamos familias democráticas, niños que se creen en un estado, que se críen en un estado democrático sin perder el principio de autoridad, que es extremadamente importante. Pero eso diría en rasgos generales respecto a la historia ecuatoriana. Un país diverso, que tiene diversidad en cuanto a sus recursos naturales, pero también a su gente, y que muchas veces no se ha atendido a esa diversidad, a esa riqueza que tenemos como país. Usted fundó el partido MIR, el movimiento MIR. Movimiento, sí. ¿Qué postulados, qué principios tenía ese movimiento? Mucha preocupación por el sector social. Hay alguna gente que pensaba que el MIR era un movimiento de mujeres, ¿no? Porque creo que fue el primero fundado por una mujer, porque por supuesto hubo algún otro partido liderado por mujer, pero no fundado, ¿no? Entonces fue, además, al calor, recién me había retirado del Ministerio de Educación en el año 94, había muchas mujeres a mi alrededor, pero también había muchos maestros, hombres y mujeres. Entonces alguna gente decía, casi parecía el partido de los maestros, porque en las directivas en cada una de las provincias yo veía que fundamentalmente estaban inmersos maestros, ¿no? Maestros y maestras. Como le dije, la ideología de la que podría hablar es una ideología basada en una política social, y yo siempre he sido partidaria de que tal vez de allí sale a relucir un poco el tema de que ser mujer puede hacer que se transforme la política, de que yo creo que las mujeres, al ser simultáneas, con la capacidad que tenemos de hacer varias cosas al mismo tiempo, podemos dedicarle exactamente la misma calidad de tiempo a los problemas económicos, a los problemas sociales y a los ambientales, y esto puede dar un buen conjunto, y eso es lo que tratamos de hacer en esos documentos que prácticamente eran borradores porque nunca llegaron a consolidarse como un partido, un documento en el cual nosotros plasmábamos con un grupo de gente, en donde había gente de todos los sectores, maestros, y me acuerdo ahí participaba Marco Antonio Rodríguez, participaba una serie de personas con las cuales llevamos, Simón Zavala, en fin, que tratábamos de construir una nueva visión para el país. ¿Y cuáles serían los inconvenientes que tuvo para decollar como un partido político? Yo diría que, bueno, hay varias cosas. Por un lado, a mí me tocó inmediatamente estar inmersa en una situación de discrepancia con el presidente de la República. O sea, en cuanto asumo la vicepresidencia de la República, hay discrepancias que son evidentes. Si uno revisa las revistas de esa época se ve, porque alguna gente me dice, usted no dijo nada. No, yo dije desde el comienzo, ¿no? Yo, por ejemplo, me oponía a la pena de muerte que quería instaurar, me opuse a la subida del precio del gas, en fin, habían discrepancias, unas de fondo y otras de forma, y rápidamente todo esto fue un torbellino tan grande, porque apenas a los 6 meses, porque la posesión era en agosto del 96, Bucaram cae en febrero del 97, y yo asumo por unos 6 días, y entonces es todo tan rápido que no logramos cuajar, y tal vez después yo me he desencantado un poco de la política, ¿no? Y por eso desde el año 98 no actúo en política. Me interesa, por supuesto, lo que pasa en el Ecuador. No me he desentendido del país. Estoy siempre trabajando por el Ecuador, pero no estoy en la política activa. Usted habló de aquel torbellino cuyo punto más notorio fue la noche de los presidentes, que se dijo. Desde sus palabras, ¿qué es lo que pasó? Evidentemente yo digo que hubo rupturas en la Constitución. La forma en que salió Bucaram no era constitucional, ¿no? Eso también es cierto, porque a él solo se lo destituye por loco, ¿no? Para ello tenían que haberse dado estudios médicos, en fin. Yo creo que si es que a él se le acusaba de temas como corrupción, tenían que haberlo enjuiciado por corrupción, ¿no? Eso era algo más real, diríamos así, en el sentido de un juicio como debía llevarse a cabo. Luego, si bien el Congreso, en esa época, lo que actualmente es la Asamblea, tiene la capacidad y tenía la capacidad para sacar fuera a un presidente, no tenía la capacidad para nombrar un nuevo presidente. Entonces allí se da una ruptura total de la Constitución. Se argumentó de que la nueva edición de la Constitución se había caído el artículo. Oiga, en los que sabemos algo de derecho sabemos también que una constitución no se modifica porque en la edición se le cae el artículo al editor, sino que pasaría, pues empiezan a caer los artículos por allí. Es el espíritu de la ley, la voluntad del legislador, y nunca fue modificado aquello de que en caso de ausencia temporal o definitiva, el vicepresidente, nunca se pensó en la existencia de una vicepresidenta, tiene que asumir, y a mí me tocaba asumir hasta el final del periodo. Esto no se dio.
hubo un irrespeto a la Constitución por parte de quienes tenían que hacerla respetar, como son los legisladores. La Corte Suprema de Justicia tuvo un papel triste en este sentido, y Fuerzas Armadas, que eran otro de los poderes fácticos, diríamos así, pues bueno, también estuvieron en conversaciones con el Congreso. Ahora, ¿usted definiría, algunas personas creen que es porque era mujer, otras porque habían intereses detrás de eso que no querían que usted vaya? ¿Qué diría usted? Yo digo que fue un conjunto de todo. Por ser mujer, sí. Evidentemente a ciertos sectores no les interesaba que una mujer sea presidenta de la República y general en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo creo que había un machismo por ahí en algunos integrantes. Luego, por supuesto, había intereses económicos. Yo no me debía a ningún sector económico. Yo no había pactado con nadie. Entonces, esto probablemente inquietó a ciertos sectores de que tal vez yo no era una persona a la que se le podía manejar de ninguna manera, sino solamente con los intereses del país. Desde ese punto de vista, usted acabó de decir de las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel jugaron y cuál cree que debe tener y el que hoy tienen? Las Fuerzas Armadas aparecieron como definitorias finalmente, ¿no? Porque yo creo que era ante quienes ellos decidían que finalmente se daba la presencia del poder. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante en la defensa del territorio nacional, en el caso de una agresión externa, en mantener la seguridad externa del país. Por supuesto, en el caso ecuatoriano han tenido otras tareas, porque han hecho de educadores, se han hecho de todo, porque en los confines de la patria, donde no llegaban maestros o donde no llegaban médicos, indudablemente han cumplido una tarea importante, yo diría, ¿no? En temas estratégicos. Pero de allí a dirimir si en un momento determinado una persona u otra es presidente, yo creo que eso es otra cosa. En ese sentido, ¿qué condiciones hacen posible la democracia? Hay varias condiciones. Se dice que el Ecuador es ingobernable, ¿no? Alguien decía. Yo creo que tiene que haber condiciones de ética por parte de los gobernantes. Tiene que haber también una conciencia por parte de los que votan, de los electores, del pueblo en general, de que tienen que asumir su responsabilidad como votantes, porque yo recuerdo en esa época, después inclusive se decía mucho, pues vamos a votar por esta persona, con B chica, y si no funciona lo votamos con B larga, ¿no? O sea, con una irresponsabilidad total, y yo creo que así no se puede elegir autoridades. Y yo creo que el pueblo tiene que aprender, los electores tienen que aprender también a asumir su parte de responsabilidad en la elección de las autoridades. Y claro, tiene que haber, yo digo que la democracia es una especie de pesos y contrapesos, ¿no? Cuando hablamos de los diferentes poderes del Estado, ahora tenemos cinco funciones del Estado, antes teníamos 3, ejecutivo, legislativo y judicial, ahora hablamos del poder ciudadano y por supuesto el poder electoral. Tiene que haber unos pesos y contrapesos. No puede una persona o un poder mandar sobre los otros, porque allí estamos rompiendo el principio de democracia. El principio de democracia es fundamental para la marcha de los estados. Alguien decía que es el menos malo de todos los sistemas de gobierno. Yo coincido con eso. No se ha inventado nada mejor que la democracia. Hemos visto el ocaso de las monarquías, de los gobiernos totalitarios, las dictaduras, etc. Queremos vivir en democracia, pero para ello tenemos que aprender a respetarnos y a tolerarnos entre todos. Usted topa el respeto y la tolerancia. A usted le tocó, por otra parte, sentir el peso de los intereses económicos, que fueron los que de alguna forma pesaron. Sí. En ese sentido, ¿cómo vería el pluralismo político o el gobierno con pluralismo político? Bueno, yo creo que es importante, pero sabiéndose que cuando hay estos pesos y contrapesos, esto es lo que marca la democracia, porque hablamos primero de la capacidad de elegir y ser elegido, hablamos de la división de poderes, que es importante, hablamos de la alternabilidad, porque las personas no debemos ni podemos ser eternas en los cargos, y por otro lado, cuando hablamos de esos pesos y contrapesos, estamos tocando precisamente la esencia de la democracia, y allí hablamos de pluralismo, que tiene que haber varias ideologías. Mire, yo he leído bastante sobre estos temas y recuerdo algunos pasajes, pero también alguna vez de haber hablado con
parlamentarios de otros países que decían, nosotros como oposición estamos sosteniendo al gobierno para que no pase como en el Ecuador, porque no puede ser que sube un gobernante, la oposición lo tumba, ¿no? No puede ser, pero la oposición es necesaria en un gobierno, la oposición razonable, no insultadora o tratando de humillar al resto, ¿no? Yo creo que es bien importante pensar en esos pesos y contrapesos, en la pluralidad de ideas, porque las personas tenemos derecho a pensar diferente. ¿Hasta dónde las reelecciones? Yo creo que frente a lo que ocurrió en el pasado, ¿no? De elecciones y elecciones y también lo que se ha visto en otros países, yo pensaría que lo más prudente es pensar en un sistema parecido al norteamericano o al brasileño, una reelección, no más, continua. Usted también ha sido maestra. ¿Qué valores para usted son los valores democráticos que deberían ejercerlos? La responsabilidad, el respeto a los otros, el respeto al pensamiento de los otros, el asumir que cuando uno vota no solamente deposita un voto, sino que está precisamente corresponsabilizándose con el gobierno o con la persona a la que eligen o las instituciones por las que están votando. Creo que es importante el principio de autoridad también, que los niños jóvenes tienen que aprender a respetar a sus padres, a sus maestros. De lo contrario, estamos entrando en una sociedad pero absolutamente descontrolada que no funciona. Además, los niños y jóvenes desafían y quieren tener a alguien que diga en un momento determinado no, por las razones tales. Creo que entre los niños y los jóvenes es tan importante sentar los principios democráticos, que desgraciadamente no se lo hace, y por eso hemos tenido, yo diría muchas veces, gobiernos que fracasan y un Estado que no se consolida y que no consigue lo que es la esencia del Estado, es decir, llegar a aquello que es el bien común, satisfacer necesidades de carácter económico, ¿no? Que las personas tengan acceso al trabajo, tengan acceso a la educación, tengan acceso a la salud, que tengan acceso a los diferentes beneficios que ahora se tienen en las sociedades, ¿no? Desde tener acceso a la tecnología, que aparece también ya como un derecho y que son nuevos derechos que se van adquiriendo, hasta la posibilidad de estar seguros en sus casas sin el temor de que les asalten o salir a la calle sin temor de ser agredidos. Eso es bien importante. Entonces todo ello configura un estado de bienestar, un estado de bien común, que es al que deberíamos tratar de llegar. Lo que usted acaba de decir es también el ideario de muchos partidos opositores. ¿Cuál sería la diferencia entre...? Porque si uno ve la formulación de principios, irían por ahí. Son parecidos, pero yo diría que a veces la forma de aplicarlos es la que cambia, ¿no? Y la tolerancia que usted tiene para los otros, el pensamiento de los demás. Usted también tiene todo un reconocimiento a nivel internacional. Cuéntenos cuál ha sido su accionar para afuera, desde afuera. Bueno, yo creo que en los últimos años... uno de los aspectos que más tiempo le he dedicado es el tema ambiental. Tuve la suerte, como usted mencionó al inicio, de ser secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Tuve la oportunidad de vivir 3 años en el Brasil y de hacerme cargo de la cuenca amazónica, de esos 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero también frecuentemente yo asisto a dar conferencias internacionales. Este año, por ejemplo, hace poco estuve en el Foro Económico de Polonia, en donde di una charla para empresarios de Europa del Este y Europa Central, y por otro lado tuve la suerte de estar en un foro paralelo de jóvenes, hablando con cerca de 300 jóvenes europeos sobre estos valores, sobre democracia, sobre respeto, sobre tolerancia, sobre lo local. Yo estoy mucho dentro de la teoría no de lo global, sino lo local, ¿no? La combinación de lo global y lo local, con respeto a la identidad, pero usando las herramientas que nos da el mundo actual. Y estuve, como decía, hace muy poco en Malasia, dando una charla en la Universidad de Malaya sobre el tema universitario, y en estos últimos días participando en el Festival del Cuento. He tratado de recuperar aquello que me apasiona desde pequeña, que es la literatura, y estoy un poco más inmersa en temas literarios, y eso también me da, por supuesto, la oportunidad de participar en diferentes foros. Lo hago porque realmente me encanta. Yo creo que además uno, al estar en contacto con otra gente, se actualiza, ve cómo es el pensamiento, cómo es la realidad, no solamente porque la cuenta, sino porque uno palpa. Esa irrupción, como usted dice, en la política, ese bautizo rápido en la política, desde esa experiencia, ¿qué dirían los jóvenes políticos?
Primero que piensen que la política no es algo malo. La política es algo positivo, que hay que saberla llevar. Creo además que si todos somos seres políticos de una u otra forma al relacionarnos con los demás, como decía el propio Aristóteles, ese son politikon, estamos obligados a de alguna forma a retribuir lo que recibimos de la sociedad, y tal vez una forma importante es la política. Entonces yo a los jóvenes les animo a ser parte de la política, pero una política decente, no pensando en que yo voy a hacer tal cosa porque esa es una carrera que me va a llevar a tener lo que yo quiero, ¿no? Enriquecerse, qué sé yo. Yo creo que eso no tiene que estar en la mira. Cualquier persona tiene deseos de progresar y eso es normal, ¿no? Cada uno de nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, en mi caso ya a mis nietos, yo tengo 5 nietos, pero esto no quiere decir que uno tenga que romper principios, quebrar valores o irse contra o por encima de los demás. Entonces, yo no he estado nunca en contra de la libre empresa, creo en la libre empresa, creo también en que tiene que haber estos limitantes en un momento dado por parte del Estado, ¿no? El Estado tiene que dar las facilidades por un lado, pero también establecer reglas claras, ¿no? Para eso están las leyes. Para evitar que la empresa oprima al trabajador, pero también para dar la tranquilidad al empresario para que pueda realizar su trabajo. Entonces, creo que de esa forma podríamos pensar en un mundo más armónico. Yo siempre les digo a los chicos, porque tengo muchas conferencias con los chicos aquí y fuera del país, que este es un mundo un poco más complejo que el que nos tocó. En nuestra época, en mi época al menos, no había, por ejemplo, la palabra ecología, no se había creado, no teníamos la preocupación porque el mundo se va a acabar, nos vamos a gastar todo el agua, la biodiversidad, no había la incertidumbre respecto al trabajo tan fuerte como hay ahora, ni la incertidumbre económica o la propia que trae la tecnología. Pero al mismo tiempo yo diría que los jóvenes de ahora tienen más herramientas en sus manos. El Internet les da una herramienta maravillosa para aprender, para estudiar, para investigar, para conocer. Les da herramientas que nosotros no tuvimos, y creo también que la mente humana, la mente del ser humano es capaz de crear soluciones para los conflictos que hemos creado. Tengo esa esperanza y creo que no todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el tiempo futuro puede ser mejor. En pocas palabras, ¿qué es para usted la política? Capacidad de servicio desde mi punto de vista. A veces, desafortunadamente, uno ha visto que no ha sido así para otros. Democracia. La forma más adecuada de vivir en conjunto, en comunidad. Populismo. Le ha hecho mucho daño al país y al mundo. Ciudadanía. Compromiso. América Latina. El continente de la esperanza. Ecuador. País maravilloso, no lo cambio por ninguno.